Hola, amados hermanos, ¿cómo están? Pues bueno, yo muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes. Y bueno, pues el día de hoy vamos a iniciar un nuevo tema y vamos a hablar acerca de la estructura de la iglesia, cómo y dónde se cumplen los propósitos por cuales la iglesia existe. Y bueno, pues quiero empezar leyéndoles una parte de la Biblia, primera carta a los Corintios 14:33 y verso 40. Vamos a la palabra de Dios porque Dios nos va a mostrar la estructura de la iglesia, cómo va a estar conformada, cómo vamos a nosotros a funcionar como congregación, como cuerpo de Cristo, como la iglesia del Señor. Tenemos que regirnos por medio de la palabra de Dios, ¿sale? Así es que los voy a invitar a que me acompañen a esta lectura, primera carta a los Corintios, versos 14:33, y dice la palabra de Dios de esta manera. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Quiere decir que nuestra estructura es una estructura de tal manera, ¿verdad?, que hay un orden. Debe de existir un orden dentro de las iglesias. Las iglesias no se pueden mandar por sí solas diciendo, bueno, hoy vamos a hacer esto, hoy vamos a hacer aquello. No, debe de haber un orden, debe de haber una estructura que está eh, que está guiada por la palabra de Dios, pero por eso Dios establece autoridades para que nos vayan dando el camino a seguir, las pautas que tenemos que hacer, cómo se estructura la iglesia. La iglesia tiene un sentir de parte de Dios y no todas las iglesias tienen el mismo sentir, porque no todos los pastores son iguales. Cada pastor va a establecer la estructura de la iglesia en base a la Biblia y en base a lo que Dios le hable para guiar al pueblo de Dios. Así es que no tenemos un Dios de confusión, tenemos un Dios de orden, tenemos un Dios de paz. Así es que tenemos que trabajar nuestra liturgia conforme la palabra de Dios pues nos lleve a realizarla. ¿Ok? Y el verso 40 dice, pero hágase todo decentemente y en orden. Hay muchas cosas que la Biblia nos habla de cómo se debe de comportar la iglesia cuando está reunida, ¿verdad? Un poquito más adelante vamos a ver unos versos, pero la palabra de Dios siempre nos va a llevar a la unidad de la iglesia, al orden, a lo establecido. No puede haber, ¿verdad?, confusión en esta área, porque nuestra iglesia debe de ser una iglesia estructurada, para funcionar correctamente. ¿Sale? Entonces, la estructura de la iglesia no está determinada por la gente, por las personas, por la cultura, por los negocios, por las tradiciones del mundo. La iglesia está estructurada de acuerdo al propósito de Dios y este propósito va a determinar la estructura de la iglesia. Y lo primero que tenemos que saber de cómo se estructura la iglesia es que es una iglesia de compañerismo. Quiere decir que la primera forma o la primera fase de la estructura de la iglesia tiene que ver con la comunión de los santos, tiene que ver con las relaciones humanas, tiene que ver con aquellos que han creído en el Evangelio y se reúnen con un propósito específico, que ya hemos visto los propósitos por los cuales se reúne la iglesia. Pues se tienen que cumplir estos propósitos, pero el compañerismo, la unidad, la unión en el cuerpo de Cristo es lo que nos va a hacer efectivos en nuestras reuniones. Vamos a ver unas citas bíblicas, Hechos 2:42. Hechos 2:42 dice la palabra de Dios: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta es la estructura de la iglesia. Tenemos que perseverar en la enseñanza, tenemos que aprender, tenemos que estudiar, tenemos que conocer la doctrina que se nos ha dado a través de la palabra de Dios. Nosotros tenemos una enseñanza, nosotros tenemos bíblicamente, tenemos doctrina que hemos aprendido, que hemos estudiado, que hemos escudriñado y que no hemos encontrado ningún error, ninguna falla en nuestra enseñanza, ¿verdad? Pero es importante que todos aprendamos a hacer
más diligentes en el estudio, que podamos ir escudriñando la escritura. Mira, estaba yo hablando hace unos días con una hermana de la congregación y me decía de repente que cuando estaban dando una clase, que ella tomó una clase y que había cosas que, pues, que no le cuadraban o que iban en contra de la palabra de Dios y que pues que lo mencionó y que el profesor como que se molestó porque le hizo ver algún error que estaba en la Biblia. Y después dice que ella orando, Dios le dijo que no exhibiera al, bueno, no sé, así me dijo. Dios me habló y me dijo que no exhibiera a las personas. Y le digo, bueno, en realidad es que no es que exhibamos a las personas. Exhibir es que lo comentemos, ¿verdad? De manera dolosa, de manera de decirle tú no sabes, exhibir al maestro, y no es tampoco que le tapemos al maestro. Podemos hablar con el maestro y podemos decirle, ¿sabe qué? Usted dijo esto y en la palabra de Dios dice todo lo contrario. Usted está enseñando esto donde dice en la Biblia que eso es lo correcto. Porque la palabra de Dios nos lleva a que nosotros seamos escudriñadores de la palabra, estemos buscando, estemos reteniendo la palabra, la sana enseñanza. Y si nosotros vemos que alguien se está equivocando, o está enseñando una falsa doctrina, o está enseñando una doctrina del mundo, pues es necesario que vayamos y le confrontemos y le digamos, ¿sabe qué? Aquí están las bases bíblicas de lo que usted está llevando, ¿verdad? Que no es correcto porque la Biblia dice esto, y eso no es confrontación, eso es enseñar, eso es enseñar a la gente a que pueda pensar un poquito, que no todo lo que se diga en el púlpito vaya, no, es que lo dijeron en el púlpito, no, lo dice la palabra de Dios, si dice la palabra de Dios, pues eso es correcto. Y si algo se dice en el púlpito que no es conforme a la palabra de Dios, pues desechémoslo y hagámosle ver, ¿verdad? Con mansedumbre, considerándolo, porque nosotros mismos somos personas que fallamos, entonces pues tenemos que hacerlo de una manera correcta y adecuada, pero si es necesario que si algo no están enseñando bien, podamos ir y platicarlo, ¿ok? Entonces dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros. Comunión quiere decir que estamos unidos, que estamos en un mismo pensamiento, en un mismo sentimiento, y es necesario, ¿verdad? Que podamos nosotros poder llegar a este punto de comunión con los santos, de compartir con ellos. Dice, en el partimiento del pan y en las oraciones, podamos convivir hasta poder salir a comer o comer en la congregación, compartir con los hermanos y también estar en la oración. Esto es algo muy importante que establece la iglesia. Mira, la verdad es que a mí me da gusto porque muchos, yo creo que Dios ha tocado sus corazones y llegan a la oración porque les prometo que hace algunos meses empezábamos la oración y éramos 3, éramos 4, 5, ¿verdad? Todo el mundo por allá comiendo, todo el mundo por allá platicando. Hermanos, tenemos la oración, y hasta corrían atrás de los autos, se escondían por allá, se iban a meter, porque no les gusta la oración, pero la oración es importante en la congregación. Y ahorita a mí me da mucho gusto porque de verdad llega mucha gente a la oración, y quiere decir que son gente que desea, que anhela, ¿verdad? La comunión en la iglesia, quiere estar en la oración congregacional, y esto es algo que Dios va haciendo en el corazón de las personas, ¿verdad? Ya no corren por ahí a esconderse de, ya va a empezar la oración, qué flojera, yo vengo al rato. No, el día de hoy la gente anhela, desea estar en la oración. A las 10:30 inicia la oración, así es que bueno, están invitados todos a que participen en la oración. ¿Ok? Bueno, estábamos viendo que la iglesia tiene que ver con el compañerismo, tiene que ver con la armonía y la paz en medio de la congregación. Mira, Efesios 4:3 dice la palabra de Dios, solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Quiere decir, ¿verdad?, que tenemos que estar prestos a guardar la unidad en el Espíritu Santo y el vínculo de la paz. Tenemos que aprender a estar en paz con nuestros hermanos. Cuando nos reunamos, cuando estemos en paz. De repente llegamos, ¿verdad? Yo entiendo que hay problemas, que hay, no sé, pasaron una mala noche, y llega la gente enojada, ¿verdad? Y de repente le hablan, ¿qué quiere? No,
pero la palabra de Dios nos invita a que permanezcamos, guardemos la unidad del Espíritu, tengamos el vínculo de la paz por medio de la presencia de Dios. Así es que guardemos la paz, guardemos la comunión, estemos, ¿verdad? Orando para que no haya desunión en medio de la iglesia. La desunión es por causa del pecado, es por causa de las rencillas, de los pleitos, de yo te crees más y quién te crees, o yo me creo más que tú, y ese tipo de problemas empiezan a desintegrar el cuerpo de Cristo, la unidad en la iglesia. Mira, dice: una prioridad principal es el compañerismo, es la armonía y la paz, Efesios 4:13, que acabamos de leer, y el otro verso es Romanos 14:19, y dice la palabra: os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando nosotros, mira, es muy difícil. El mundo dice que cada cabeza es un mundo, que cada quien piensa diferente, cada quien actúa diferente, somos seres independientes. Pero cuando nosotros pertenecemos a Cristo, ¿verdad? Eso lo dice el mundo, y eso es porque la gente vive en el mundo, pero la gente que ya está, ya ha recibido a Cristo en su corazón y está viviendo una vida en la palabra de Dios, tenemos que tener una misma comunión, tenemos que tener un mismo espíritu y tenemos un mismo Señor. Quiere decir que nosotros tenemos que tener, ¿verdad? La conciencia de que debemos de estar en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. No debe de haber divisiones, no debe de haber pleitos. Debemos de estar perfectamente unidos, porque nuestra mente ya no es la mente carnal, ya no es la mente del mundo, nuestra mente es hoy la mente de Cristo, y como mente de Cristo tenemos que abogar por la unidad y tenemos que procurar la unidad en el cuerpo de Cristo. Así es que yo los invito a que podamos tener la comunión con las personas, con los hermanos. Amemos a los hermanos, acerquémonos a los hermanos, dejemos el elitismo, dejemos es que no pensamos igual, no, ni van a pensar igual si cada quien piensa en las cosas del mundo, pero cuando estamos prestos en el Señor, pues vamos a estar en un mismo pensamiento y en un mismo sentir, y vamos a poder empatar con nuestros hermanos, aunque los veamos completamente diferentes, aunque tengamos posiciones económicas diferentes, cultura diferente, estudios diferentes, color de piel diferente. Somos un mismo cuerpo, somos miembros del mismo cuerpo, y tenemos que procurar la unidad los unos con los otros. ¿Sale? Muy rara vez los jóvenes se acercan con los adultos, o los adultos con los jóvenes, y eso también es parte de no hacer la comunión. ¿Por qué? Porque debemos de estar, de todos aprendemos, ¿verdad? De todos nos enseñan algo, pero ahora los chavos nada más quieren estar con los chavitos, y las niñas quieren estar con sus amiguitas, pero hay hermanas que les pueden edificar sus vidas, hay hermanas que las pueden ayudar, las pueden orientar, y es necesario que empecemos a procurar la comunión, el mismo pensamiento, el mismo sentimiento. ¿Sale pues? Entonces dice que la causa de la desunión es el pecado, que si alguien causa conflictos en la iglesia está pecando. Cuando causamos conflictos, ¿verdad? Cuando somos personas conflictivas, disculpe que hable en plural, pero de repente habemos unas personas bien conflictivas dentro de la iglesia, todo nos parece mal, todo agarramos pleito. Es que ese hermano se me queda viendo, que me ve, la hermana esta, ¿por qué me barrió? Y empiezan ese tipo de contiendas. Nosotros estamos haciendo mal, estamos pecando, estamos dañando el cuerpo de Cristo. Cuando metemos chismes, cuando metemos pleito, cuando hablamos mal de los hermanos, cuando hablamos mal del pastor, cuando hablamos mal de los ancianos, cuando hablamos mal del esposo, de la esposa, se empieza a hacer la desunión dentro del cuerpo de Cristo. Y eso es algo que no lo podemos hacer, porque si la estructura de la iglesia es la unidad, es el compañerismo, estamos destruyendo el propósito de reunirnos. ¿Sale? Entonces evitemos estar en pleitos, en contiendas, estar enojados con los hermanos. Por eso no se metan en tandas, no se metan en préstamos, no pida prestado. Si usted necesita dinero, póngase a orar, pídale al Señor que sane, que restaure, sea fiel con sus
con sus responsabilidades económicas en la iglesia y Dios va a ser fiel con usted en su economía. Esa es una promesa de parte de Dios. Oremos para que Dios nos bendiga, para que Dios nos mande la provisión, pero no estemos defraudando a los hermanos diciéndoles, préstame, te pago en 15 días y ya pasaron 3 años y nada más no les pagamos. Entonces eso hace división. Entonces no nos metamos, no provoquemos disgustos, no seamos nosotros la causa de la división entre los hermanos. Y bueno, si nosotros tenemos estas actitudes, desechémoslas. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a que destruyamos el cuerpo de Cristo, vamos a destruir el compañerismo y por lo tanto estamos destruyendo a la iglesia. Por eso es que debemos de mantener la paz, la unidad, el amor entre los hermanos, el perdón, sobre todo el perdón, tenemos que manejar mucho el perdón, porque nunca falta, es que el hermano me gritó, me dijo, bueno, pues perdónalo. Y si tú estás consciente que tú hiciste algo en contra de un hermano, pues pídele perdón. Tenemos que aprovechar las oportunidades que tengamos para poder procurar la unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Sale? Entonces vamos a ver algunos versos bíblicos, no vamos a ver todos, tenemos un recuadro aquí en nuestro manual de muchos versos bíblicos, pero nada más vamos a ver esta parte de aquí y los de acá. Yo le voy a pedir en el nombre de Cristo, en el amor de Cristo, que por favor los lea, los medite. Son versículos que nos llevan a tener la unidad de la iglesia. Si usted es de los que no quiere compartir en la iglesia, no quiere tener amigos en la iglesia, usted se aparta de la iglesia, usted se siente extraña en la iglesia, usted de plano dice, yo no quiero saber nada de esa gente, yo nada más voy a escuchar la palabra, léalos, medítelos, porque Dios quiere cambiar nuestra percepción, Dios quiere cambiar nuestro corazón y quiere que amemos y que podamos establecer vínculos en la vida de nuestros hermanos. Así es que, por favor, léalos todos. Yo solamente voy a leer algunos, yo creo que la mitad nada más. Y bueno, pues vamos a ver y vamos a reflexionar un poquito en estos versos. Dice, Colosenses 3:15. No, esa no la tengo, pero búsquela, por favor. Primera carta a los Corintios 1:10. Primera carta a los Corintios 1:10 dice, por lo demás, hermanos, espérenme, es que se me borró esto, pero ahorita lo regreso. Ok. Bueno, vamos a ver segunda carta a los Corintios 13:11. Dice, por lo demás, hermanos, tened gozo y perfeccionaos, consolaos, sed de la mismo sentir y vivir en paz. El Dios de paz y de amor estará con vosotros. Segunda carta a los Corintios 13:11. Dice que tenemos que tener gozo. En medio de la congregación, en medio del compañerismo, tenemos que tener gozo, tenemos que ser perfeccionados, tenemos que ser consolados, tenemos que estar en un mismo sentir, tenemos que vivir en paz. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de paz. Entonces, si tenemos un Dios de paz, pues vivamos en paz con nuestros hermanos y el amor de Dios estará en nosotros. Mira, cuando estamos en paz con nuestros hermanos, cuando estamos bien con nuestros hermanos, Dios se va a glorificar y también vamos a poder recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios en medio de nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, vamos a leer otro, Filipenses 1:27. Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos que aprender a comportarnos como hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos que dejar las malas palabras, tenemos que dejar las malas actitudes, las caras, los berrinches, tenemos que aprender a madurar. ¿Por qué? Porque tenemos que comportarnos, dice la Biblia, compórtate como es digno del evangelio de Cristo, para que
os vaya bien, o sea, para que nos vaya bien. Si nosotros nos comportamos de acuerdo a cómo nos dirige la palabra de Dios, pues nos va a ir bien. Dice, para que los que vayan a veros o que estén ausentes, oigan de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu y combatiendo unánimo. Nos habla de la unidad, nos habla de estar firmes, nos habla de que aunque no nos vea la gente, pero va a saber de nosotros, va a saber que nosotros nos estamos comportando como los hijos de Dios. Mire, la verdad a mí me da mucha risa porque yo no conozco a mucha gente, eh, pues solamente la iglesia local es la que ubico así bien, 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 pero tenemos, dentro de la cobertura tenemos varias iglesias y me ha tocado que de repente voy a acompañar al pastor o por alguna situación tengo que ir ya sea a la iglesia matriz o a las iglesias del Señor, y de repente la gente me reconoce y me habla, hola, ¿cómo estás? Y yo así, ¿de dónde lo conozco? ¿Dónde lo vi? No sé, es que yo lo veo ahí en los videos, las prédicas de la iglesia del Señor en Santo Domingo, y yo, santo Dios, y ves cómo la gente te empieza a reconocer cuando nosotros empezamos a hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Entonces, aunque la gente no la conozcamos, no la veamos, ellos van a saber que nosotros somos hijos de Dios, somos hijos del reino. Entonces, comportémonos, hagamos las cosas correctamente. Mira, dice Proverbios 17:14, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas y deja pues la contienda antes que se enrede. Mire, hay personas que solamente quieren hacer pleito, ¿verdad? Y hablan y dicen, y ya a la mera hora, cuando se confrontan, no, yo no sé, yo no dije ahí, inventaron, ¿verdad? Pero tenemos que evitar nosotros estar en pleitos, en chismes, estar en la contienda, ¿ok? Evitémoslo lo más que podamos, evitémosle, oremos para que Dios nos dé paz. Segunda de Timoteo 2:23 dice, pero desechad las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contienda. O sea, no discutamos, o sea, como dijera por ahí una canción, no discutamos. ¿Para qué discutir? O sea, no vamos a llegar a nada discutiendo con la gente. No, mira, las cuestiones, dice aquí, las cuestiones necias e insensatas engendran contienda. Entonces, ¿por qué vamos a estar peleando con la gente? ¿Para qué vamos a estar peleando por una situación, por otra situación, a veces sin sentido, sin relevancia, ¿verdad? Nos podemos estar metiendo en problemas. Hay personas que no entienden, o Dios no les ha revelado, no ha quitado el velo de sus ojos en ciertas cuestiones, y mejor ni discutir con ellos, porque no vamos a llegar a nada y lo único que vamos a hacer eh, es tener pleito y tener enemigos, ¿verdad? Y entonces ya vamos a tener que estar orando también por ellos, porque Dios dice que oremos por nuestros enemigos. Así es que evitémoslos y no generemos contiendas por causa, pues, de estar discutiendo por cuestiones insanas. Yo de repente, no, es que ¿qué piensa de esto, de la política, del fútbol? No, pues así, no, pero es que no, yo no discuto, eso a mí no me va ni me viene, no es algo que me interese. Y en cuanto a la palabra de Dios, pues no se discute, se pregunta, la gente de repente, no, es que eso está mal, es que eso no es de Dios. Bueno, no voy a discutir con ellos, ¿sale? Ellos todavía no se les ha revelado, todavía no se les ha quitado el velo de los ojos, y entonces lo único que vamos a hacer es contiendas. Entonces evitemos las contiendas con lo que respecta a la palabra, hablemos la verdad, hablemos lo correcto, hablemos lo que dice la Biblia, y si la gente quiere entrar en conflictos, no entremos, no estemos peleando con la gente. Romanos 15, 5 y 6 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo. O sea, esto va a venir de parte de Dios. Cuando yo tengo una comunión con Dios, esto va a venir la paciencia que vimos la semana pasada, el domingo pasado, la hermana Patti nos compartió de la paciencia, ¿verdad? Entonces, ser paciente, ser una persona que espera, una persona que aún en medio de la angustia soporta la prueba con fortaleza. ¿Ok? Entonces, el Dios de la paciencia, que es el que nos va a hacer, va a restaurar nuestra vida, nuestro corazón,
y el Dios de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Tenemos que estar en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que glorifiquemos el nombre de Dios, porque esto es parte de los propósitos por los cuales se reúnen, que es alabar y exaltar el nombre de Dios, ¿ok? Y bueno, pues por último te voy a leer este Salmo 133:1 dice... mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bonito es que pudiéramos estar todos en armonía sin estarnos peleando, sin estar, oye, ya barrí, ya pasaste aquí, ya trapié, ya quité y tú ya pusiste, y evitar esas contiendas, evitémoslas, de verdad. Y no sea de los que, ay, no, yo las evito, por eso no le hablo a nadie, porque yo evito las, no, eso también está mal, eso también no es correcto. Que yo no quiera tener contiendas, mejor no le hablo a nadie, eso está muy mal también. Por eso es que tenemos que aprender a convivir con los hermanos, tenemos que aprender a formar en nuestras vidas el compañerismo, la unión, y poder establecer con ellos vínculos de paz y de amor por medio de Cristo Jesús. Así es que acérquese con los hermanos, conviva con ellos, y dice la Biblia en uno de los proverbios que el hierro con hierro se aguza y el hombre con su hermano. Así es que el ser humano siempre nos va a estar puliendo, siempre Dios quiere transformar nuestras vidas, y muchas veces lo va a hacer por medio de los hermanos. Quiere que aprendamos, que crezcamos, que desarrollemos el amor y el compañerismo, ¿sale? Entonces, qué tan bueno y tan delicioso es habitar los hermanos juntos. Cuando nos reunimos, pues es algo agradable, es algo bonito, que podamos tener a la familia de la fe unida en oración y en perseverar en la doctrina. Así es que, pues bueno, esto es parte de la estructura de nuestra iglesia. Y pues bueno, vamos a ver qué implica esto, qué implica el que podamos vivir en armonía, en unidad. Y dice, una buena estructura promueve unidad y disminuye las diferencias o conflictos. Cuando nosotros estamos estructurados y sabemos que el compañerismo es la estructura de nuestra iglesia, vamos a promover la unidad y vamos a tratar de disminuir las diferencias y los conflictos en medio de la congregación. Mira, primera carta a los Corintios, no seamos, ¿verdad?, como los hermanos que vivían en en la iglesia primitiva. Cuando se reunían, mira lo que les dice Pablo en Corintios 11, 17 y 18, nueva versión internacional. Dice, al darle las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más prejuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. Mira cómo Pablo ya conocía cómo eran los hermanos de esta iglesia de Corinto, y les decía, oigan, pues es que ustedes no se reúnen para lo bueno, ustedes se reúnen para estar peleando, para estar discutiendo, para estar viendo, a ver, contiendas, ¿verdad? A ver quién hace más, quién hace menos. Ya te fijaste, ese hermano ni ayuda ni trabaja. Ay, es que a mí me cargan todo y quieren que yo todo haga, y yo, pues ya me cansé, y siempre estamos viendo como esas partes, y la iglesia de Corinto era una iglesia así muy parecida. Era una iglesia muy parecida porque también había conflictos, también había pleitos, ¿verdad? Y total que llegó a los oídos de Pablo, y Pablo les escribe y les dice, ¿verdad? Quiero darles instrucciones, pero pues no puedo decir que están bien, porque ustedes también se reúnen, en vez de se reúnen para lo bueno, se reúnen para lo malo. Y me han dicho que en esa iglesia hay divisiones entre ustedes, y dice, y lo creo, ¿verdad? O sea, ya Pablo ya estaba más que enterado, el Espíritu Santo ya le había revelado, ya habían llegado, pues nunca falta, ¿verdad? Quien ya fíjate que en esa iglesia cómo están, y entonces ya llegó y dijo, pues sí, tienen razón, y entonces habla y exhorta a la iglesia para que la iglesia viva en unidad, para que la iglesia aprenda a amarse, para que la iglesia aprenda a vivir la enseñanza de Cristo, para que haya
compañerismo en medio de la iglesia. ¿Ok? Entonces aprendamos a vivir sin conflictos. La iglesia del Señor no es una democracia, es una teocracia. Dios está a cargo y nuestro trabajo total es conocer lo que Dios quiere que nosotros hagamos y entonces hacerlo. ¿Ok? Y aquí me voy a quedar porque la verdad hablar de la teocracia de repente a muchos nos causa conflicto porque no nos gusta obedecer, porque es mejor yo me guío solo, yo me enseño solo, yo hago las cosas solo y aquí no son llaneros solitarios, aquí vivimos en una comunidad que está guiada por el amor, el compañerismo, porque somos hermanos en la fe y aquí vamos a dejar nuestro tema del día de hoy. Y bueno, pues la tarea va a ser muy sencilla, como siempre, las tareas son muy sencillas, por favor, lean. Esa es una tarea. A lo mejor no se las voy a revisar ni les voy a decir escríbanme, transcríbanme todos los versos que no leímos. No, por favor, lea. Por favor, lea. Lea los versos, medite en ellos. Dios va a hablar a su vida, a su corazón. Pero me van a traer una tarea que va a ser que se van a acercar a alguien que nunca se han acercado y van a platicar con esta persona y me van a mandar los datos, pero no hagan trampa, no agarren a sus cuates, no agarren a sus comadres, a sus hijos, no, agarren a alguien con el que o nunca hayan platicado, desde me siento contigo, platicamos, cómo estás, cómo te llamas, qué haces, a qué te dedicas, dónde vives, qué puedo hacer por ti. Eso es platicar, porque llegar, hola hermano, ¿cómo estás? Dios le bendiga. No, yo le hablo a todos, eso no es hablarle a todos, ¿sale? Entonces, me van a acercar a dos hermanos, para que sí vea yo que sí lo están haciendo. Se van a acercar a dos hermanos con los que casi no platiquen o con aquellos como que les causa conflicto, aquellos que dicen, no, es que ese como que tiene la sangre pesada, ese como que no me cae bien. Se van a acercar a esas personas y vamos a empezar a practicar lo que nos habla la palabra de Dios, compañerismo. Se van a acercar y van a saber cosas de la persona, como por ejemplo, cómo se llama, dónde vive, qué hace, a qué se dedica, interesarnos por la vida de los demás. Así es que de dos personas, cada quien me va a mandar la tarea, dos personas. Yo entrevisté a fulano y a sultano y yo me voy a dar cuenta si realmente, porque déjame decirle que ahí, aunque usted no lo crea, yo conozco a casi todos los miembros de la iglesia y sé cómo se llaman, y sé dónde viven, y a qué se dedican, y yo me voy a dar cuenta si usted me quiere engañar, ¿sale? Así es que se va a acercar a dos personas, pero no se acerque a los que medio les habla, no, acérquese a los que nunca les habla y a los que evita y a los que usted se sienta siempre de este lado y los demás siempre se sientan del otro lado, ¿ok? Entonces se va a acercar, va a platicar y va a decir, hola hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga, lo he visto aquí en la congregación, pero pues la verdad, pues quiero conocerle, cómo se llama, qué hace, a qué se dedica, le puedo ayudar en alguna petición de oración, qué puedo hacer por usted, y esa va a ser nuestra tarea de dos personas y me van a mandar los datos, ¿sale? Toda la información que logren obtener, pues toda me la van a mandar, así es que, pues vamos a trabajar el compañerismo y la unidad en el cuerpo de Cristo, ¿sale? Pues bueno, pues eso fue todo por el día de hoy. Dios me los bendiga mucho y mañana, si usted puede ver este video, pues puede hacerlo, pues el día de mañana, ¿verdad? Hágalo, mañana vamos a tener la oportunidad de hacerlo. Tenemos Santa Cena, ¿verdad? También, no olvide que tenemos ese tiempo también de comunión y bueno, pues participemos con nuestros hermanos en la fe. Así es que bueno, y si usted no lo puede hacer, no puede ver este video, para el día de mañana, que es nuestro culto, pues hágalo, investigue el nombre de alguien, ¿sale? De todos modos, yo esta tarea les voy a tratar de que la puedan realizar ya el día de mañana, y si no, háganlo en la semana, pero háganlo, por favor, ¿sale? Entonces, pues Dios me los bendiga mucho, cuídense y nos vemos la próxima. Dios me los bendiga mucho.